Claro, aquí tienes la traducción precisa y completa del texto al español. Dijo en árabe: «Alguien como tú no debería tocar mi cristal». La camarera levantó la vista y le respondió en un árabe impecable. Las risas en la mesa cesaron al instante. La velada de la élite se convirtió en una lección de dignidad. Saludos a todos, amigos. Escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo esto. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. Los rayos dorados del sol poniente de Dubái penetraban a través de los ventanales panorámicos del restaurante Al Sagra, en el Hotel Majestic Palace Dubai, tiñendo las paredes de mármol color marfil con tonos de ámbar fundido y miel. Enormes candelabros de cristal de Bohemia hechos a mano, cada uno valorado en varios millones de dirhams, proyectaban miles de reflejos iridiscentes sobre el pulido mármol de Carrara del suelo, creando una atmósfera que se parecía más a un palacio de los cuentos árabes que a un restaurante común. El aire estaba densamente impregnado del aroma de la rosa de Damasco y el oud, mezclados con las exquisitas notas de trufa negra y azafrán de los platos preparados por el equipo de chefs bajo la dirección del legendario Ahmed Al-Rashid, poseedor de 4 estrellas Michelin. Cada detalle del interior había sido pensado hasta el más mínimo pormenor. Mesas de raro cedro del Líbano con incrustaciones de nácar, sillas con filigrana de oro creadas por artesanos de Marruecos, y alfombras persas tejidas a mano hace más de un siglo. Eran alrededor de las 8:30 de la tarde de este caluroso jueves, a mediados de noviembre de 2023, y la sala de más de 300 metros cuadrados zumbaba con las voces bajas pero autoritarias de las personas más influyentes no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino de todo el Oriente Medio. Aquí se habían reunido magnates del petróleo de Arabia Saudita y Kuwait, empresarios tecnológicos de Qatar y Bahrein, figuras políticas de alto rango, banqueros de Suiza y Londres, y representantes de corporaciones internacionales cuyas decisiones afectaban los destinos de millones de personas en todo el mundo. Todos ellos habían llegado a la cena de gala benéfica anual de la Fundación Creciente Ascendente, una organización que oficialmente se dedicaba a programas educativos en países en desarrollo de África y Asia, pero que en realidad servía como plataforma para la demostración de estatus, el cierre de acuerdos multimillonarios y el tejido de una compleja red de intrigas políticas que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta la Casa Blanca en Washington. En el centro de este esplendor, como una sombra entre el oro y el mármol resplandecientes, se movía Elena Volkova. La joven de 26 años, con un estricto uniforme negro adornado únicamente con un modesto broche de plata, con el logotipo del hotel, parecía casi invisible en el fondo del lujo que la rodeaba por todas partes. Su cabello rubio ceniza estaba recogido en un impecable moño francés, sujeto con una simple horquilla negra sin ningún adorno. Una pequeña y apenas perceptible cicatriz sobre su ceja derecha, rastro de un trauma infantil cuando se cayó de un columpio en el jardín de la casa de su padre adoptivo, brillaba levemente bajo la suave luz de los candelabros, añadiendo a su aspecto un toque de misterio y un encanto especial. Elena se movía entre las mesas con la gracia pulida de una verdadera profesional, pero cualquiera que supiera leer el lenguaje corporal habría notado en sus movimientos una postura particular, herencia de una estricta educación aristocrática y una formación clásica que ninguno de los invitados presentes podía percibir bajo el simple uniforme de camarera. Sus manos, a pesar de las callosidades del constante y duro trabajo, sostenían copas de cristal valoradas en miles de dólares y cubiertos dorados con una elegancia casi aristocrática que delataba años de lecciones de etiqueta y buenos modales. En sus ojos gris azulados, enmarcados por largas pestañas oscuras, a veces destellaba una chispa, un indicio de la profundidad de su intelecto, y de un rico mundo interior que pasaban completamente desapercibidos para quienes la veían solo como parte del personal de servicio, no más importante que los muebles o la decoración. Esta noche no era un turno ordinario para Elena. Estaba sustituyendo a su colega Irina Petrova, una joven madre soltera con 2 hijos, que de repente había enfermado de bronquitis aguda y no había podido ir a trabajar. Elena aceptó trabajar un doble turno sin la menor vacilación. Cada dólar adicional era de vital importancia para su familia, que se encontraba en una situación financiera desesperada.
En el bolsillo de su uniforme negro llevaba un smartphone de última generación, el único objeto caro que le quedaba de su vida anterior, que vibraba silenciosamente de vez en cuando con mensajes de Boston, donde su madre adoptiva, Olga, luchaba por su vida en la clínica privada Mass General. Olga Volkova, en su día una reconocida profesora de historia antigua y arqueología en la Universidad de Harvard, especializada en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y el arte islámico temprano, ahora necesitaba una costosa inmunoterapia experimental para tratar una forma agresiva de linfoma en estadio 4. La compañía de seguros, Atlantic Healthcare, ya había denegado 5 veces consecutivas la cobertura de este tratamiento, calificándolo de insuficientemente estudiado, experimental y sin una base de evidencia suficiente sobre su eficacia. Cada mes, Elena enviaba a casa prácticamente todo su salario, que ascendía a unos $3,500, quedándose solo con lo mínimo para una modesta habitación de alquiler de 12 metros cuadrados en la residencia del personal del hotel, situada en el poco prestigioso barrio de Deira, y los gastos más necesarios para comida y transporte. La historia de Elena era la de una caída vertiginosa desde un mundo de bienestar y educación a la dura realidad de la lucha por la supervivencia. Creció en una familia intelectual y adinerada en un suburbio de élite de Cambridge, Massachusetts, en una majestuosa casa de estilo georgiano con columnas blancas y amplios jardines, llena de libros raros, artefactos antiguos, mapas de excavaciones arqueológicas y valiosas colecciones de arte, reunidas durante décadas de expediciones científicas por todo el mundo. Su padre adoptivo, el profesor Pavel Orlov, era un destacado orientalista, lingüista y culturólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, reconocido experto mundial en lenguas semíticas, historia y culturas de los pueblos de Oriente Medio y el norte de África. Sus trabajos científicos sobre literatura árabe antigua, filosofía islámica y religión comparada habían sido traducidos a 23 idiomas y se consideraban clásicos en los círculos académicos de todo el mundo. El profesor Orlov adoptó a Elena cuando ella tenía solo 4 años y medio. Tras la trágica muerte de sus padres biológicos, los arqueólogos e investigadores Ivan y Sofia Volkov, en un atentado terrorista en un hotel de Bagdad, durante su expedición científica para estudiar los antiguos monumentos de Mesopotamia en 2004. Nunca le ocultó a la pequeña Elena la verdad sobre su origen y el trágico destino de sus padres, pero la rodeó de un amor, cuidado y atención tan sinceros que ella siempre lo consideró su verdadero padre. El despacho del profesor Orlov, que ocupaba toda la segunda planta de su casa, era un verdadero templo del saber. Las paredes, del suelo al techo, estaban repletas de libros en árabe, persa, turco, hebreo, griego antiguo y latín, manuscritos antiguos con encuadernaciones de cuero, rollos de papiro y mapas de antiguas rutas comerciales. El aire allí siempre olía a cuero viejo de las encuadernaciones, a incienso de madera y a la tinta especial que utilizaba para sus trabajos científicos. Tras los enormes ventanales se extendía un antiguo jardín con robles centenarios, donde en otoño las hojas se volvían doradas y en primavera florecían los manzanos y los cerezos. Cada tarde después de la escuela, Elena pasaba horas en ese asombroso despacho, sentada en un mullido sillón frente a la maciza mesa de roble del siglo XV, en la que trabajaba su padre, estudiando no solo los idiomas, sino también la cultura, la historia, la filosofía, las tradiciones religiosas y las costumbres de los pueblos cuyas lenguas aprendía con una facilidad y un entusiasmo asombrosos. El profesor Orlov le enseñó árabe con especial esmero y amor, explicando cada matiz de la pronunciación, cada sutileza gramatical, cada particularidad cultural. A menudo decía con su voz suave, ligeramente ronca por años de fumar en pipa, mientras se ajustaba las gafas con montura de oro: Elena, querida, el árabe no es solo un medio de comunicación entre las personas, es una llave mágica para comprender una de las civilizaciones más grandes y refinadas de la historia de la humanidad. Cada palabra en este idioma lleva consigo siglos de sabiduría, belleza y profunda espiritualidad acumuladas. Le explicaba pacientemente que el árabe era el idioma de grandes poetas y filósofos, el idioma de descubrimientos científicos y teoremas matemáticos, el idioma en el que se escribieron tratados de medicina y astronomía, cuando Europa aún estaba sumida en la oscuridad medieval. Es el idioma del Corán y de la poesía sufí.
el idioma de Avicena y al-Juarizmi, el idioma de los mercaderes de la gran ruta de la seda y de los navegantes que surcaban el Océano Índico. A los 18 años, Helena no solo dominaba el árabe clásico, sino también el persa, el turco, el hebreo y el urdu. No solo podía hablar con fluidez estos idiomas, sino también leer obras poéticas medievales en su original, comprender las sutilezas de los textos religiosos, distinguir las particularidades dialectales de diferentes regiones, desde Marruecos hasta Indonesia, y captar los subtextos culturales y las alusiones históricas inaccesibles incluso para muchos hablantes nativos de esas lenguas. El profesor Orlov soñaba con que su hija adoptiva siguiera sus pasos y se convirtiera en una destacada orientalista, diplomática o culturóloga, que construyera puentes entre Oriente y Occidente, fomentando el entendimiento mutuo entre pueblos y civilizaciones. Veía en ella no solo a la sucesora de sus intereses científicos, sino también a una persona capaz de cambiar el mundo para mejor. Pero el destino, como suele ocurrir, dispuso las cosas de manera muy diferente. Cuando Helena tenía 24 años y estaba terminando su doctorado en estudios de Oriente Medio en Harvard, escribiendo una tesis sobre la influencia de la poesía sufí en la literatura europea del Renacimiento, el profesor Orlov falleció repentinamente de un infarto agudo de miocardio en su querido despacho, inclinado sobre el manuscrito de un nuevo libro sobre el diálogo intercultural en el Mediterráneo medieval. Helena lo encontró temprano por la mañana. Cuando fue a desayunar antes de la defensa de su tesis, estaba sentado en su sillón favorito con un libro abierto de poesía persa de Jalaluddin Rumi en su regazo, como si simplemente se hubiera quedado dormido mientras leía. En su rostro había una sonrisa serena, y por un momento ella ni siquiera se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible e irreparable. Tras la muerte de su padre, se descubrió que él había gastado prácticamente todos sus ahorros, e incluso había vendido parte de su inestimable colección de libros y manuscritos para la atención médica de Olga, que ya había empezado a enfermar, y para la educación de Helena. La majestuosa casa tuvo que ser vendida para pagar las deudas médicas acumuladas, y para enterrar a su padre según su testamento, junto a las tumbas de los padres de Helena en un tranquilo cementerio de Cambridge. Helena se vio obligada a abandonar el doctorado solo 3 meses antes de la defensa de su tesis y se trasladó a Dubái, con la esperanza de encontrar un trabajo como traductora o profesora que le permitiera mantener a su madre adoptiva y continuar con su costoso tratamiento. Pero resultó que ni una educación excelente, ni el dominio fluido de varios idiomas, ni un profundo conocimiento de la cultura de Oriente Medio garantizaban el éxito en la búsqueda de empleo sin experiencia laboral práctica. Recomendaciones de personas influyentes y contactos en los círculos empresariales o académicos. Meses de búsqueda de trabajo, cientos de currículums enviados, decenas de entrevistas en diversas empresas, universidades y centros culturales, la llevaron finalmente al Hotel Majestic Palace Dubai, donde consiguió un puesto de camarera en el restaurante más prestigioso. El trabajo era agotador, tanto física como emocionalmente. Turnos de 14 horas de pie, atendiendo a clientes exigentes y a menudo caprichosos, la tensión física constante de las pesadas bandejas y el estrés emocional de tener que sonreír y ser amable siempre, incluso cuando por dentro todo hervía de resentimiento y cansancio. Esa noche en particular, la atmósfera en el restaurante era tensa, incluso para los estándares locales. En la mesa principal, junto al ventanal con una vista impresionante de la famosa Fuente de Dubái, el rascacielos Burj Khalifa y las brillantes luces del distrito de negocios, se sentaba Rashid Al-Mansuri, un magnate del petróleo y el gas de 53 años, cuyo imperio, Golden Eagle Corporation, era una de las mayores empresas energéticas privadas no solo de la región del Golfo Pérsico, sino del mundo entero. La fortuna personal de Rashid era estimada por las revistas financieras internacionales en $42,000 millones, y su influencia se extendía mucho más allá del sector energético, abarcando la política, los medios de comunicación, la educación e incluso la formación de la opinión pública, a través de los conglomerados mediáticos que controlaba desde El Cairo hasta Londres y desde Estambul hasta Kuala Lumpur. Rashid era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura, con una barba canosa meticulosamente cuidada y recortada a la última moda, y unos penetrantes ojos de color marrón oscuro que parecían ver a través de cada persona, evaluando al instante su utilidad, su valor
y el beneficio potencial de interactuar con ella. Su tradicional candura blanca estaba confeccionada con la seda más cara, traída especialmente de los talleres de León, y su tocado, una gutra, estaba sujeto con un agal de oro hecho a mano y adornado con raros diamantes negros de las minas de Botsuana. En su muñeca brillaba un reloj Patek Philippe único, fabricado en una sola pieza especialmente para él por los mejores maestros suizos, cuyo coste superaba el presupuesto anual de un pequeño estado africano. Cada detalle de su apariencia gritaba una riqueza inimaginable, poder y la costumbre de que el mundo entero girara en torno a sus deseos y caprichos. A su lado se sentaba su hija, Ana al-Mansuri, una joven de 25 años graduada de la London School of Economics, donde había estudiado relaciones internacionales, derecho corporativo y gestión estratégica en un programa para estudiantes superdotados. Ana era todo lo contrario de su autoritario padre, donde él mostraba dureza, cálculo y crueldad en los negocios. Ella irradiaba dulzura, un interés genuino por las personas que la rodeaban y una empatía natural. Su cabello oscuro, del color del ala de un cuervo, estaba elegantemente recogido bajo un hijab de costosa seda francesa, adornado con un fino bordado de oro de estilo tradicional árabe. En sus grandes ojos marrones, con largas pestañas, brillaba una mente viva y perspicaz, y una curiosidad sincera por la gente y el mundo que la rodeaba. A pesar de su educación privilegiada en el lujo y la abundancia, no había perdido la capacidad de ver en cada persona a un individuo único con su propia historia, sueños y dolor, y no simplemente una función o una herramienta para alcanzar sus objetivos. En esta mesa principal también se sentaban otras figuras de talla mundial extremadamente influyentes: el ministro de Energía e Industria de Qatar, Farid Al-Thani, cuya carrera política estaba inseparablemente ligada a los mayores proyectos energéticos y juegos geopolíticos de la región. El magnate de los medios de comunicación de Kuwait, Salim Ashbani, que controlaba a través de un complejo sistema de empresas offshore varios canales de televisión, emisoras de radio y plataformas de Internet importantes en el mundo árabe. También estaban presentes un representante de la dinastía de petroleros saudíes, el príncipe Khaled Al-Faisal, cuyas decisiones influían en los precios mundiales del petróleo. La conocida filántropa y mecenas de la alta sociedad, Leila Al-Sarrani, esposa de uno de los mayores promotores inmobiliarios de Dubái, cuyos proyectos arquitectónicos habían transformado radicalmente el rostro de la ciudad en los últimos 20 años, y varios banqueros europeos y magnates del petróleo estadounidenses que habían volado especialmente para participar en este prestigioso evento. Elena atendió precisamente esa mesa principal durante toda la noche, sirviendo los exquisitos platos del legendario chef Ahmed Al-Rashid. Un cordero entero relleno de nueces, pasas y especias aromáticas de Yemen, langostinos reales en salsa de azafrán con pétalos de rosa, caviar con láminas de oro, y sirviendo en copas de cristal raras bebidas sin alcohol traídas especialmente de jardines privados de Andalucía. Cada uno de sus movimientos era pulido y profesional, el resultado de meses de entrenamiento riguroso y superación personal constante, pero sentía continuamente sobre ella las miradas de los invitados, evaluadoras, condescendientes, a veces abiertamente despectivas o incluso hostiles. Para la mayoría de ellos, ella no era una persona con nombre, historia y sentimientos, sino simplemente una parte del decorado, no más importante que los muebles caros o las obras de arte de las paredes. Leila Al-Sarrani, cuyas pulseras de oro, obra de los mejores joyeros de Qatar, tintineaban con cada gesto elegante, le dijo a su vecina en voz baja pero lo suficientemente clara: «Mira a esa chica, querida. Es que en un hotel de este nivel y reputación internacional no pueden encontrar personal más, ¿cómo decirlo?, apropiado. Estas chicas occidentales no entienden en absoluto las sutilezas de nuestra cultura, nuestras tradiciones, y esa cicatriz antiestética en su cara arruina por completo la atmósfera de refinamiento». Elena escuchó cada palabra de esa conversación humillante, entendiendo no solo el inglés, sino también las frases en árabe que los invitados insertaban periódicamente en su conversación, creyendo ingenuamente que una simple camarera estadounidense no podría entenderlas. Su rostro permaneció como una máscara impasible de profesionalismo y cortesía, pero por dentro el dolor comenzaba a hervir lentamente.
no tanto por la ofensa personal, sino por el cansancio, por la interminable lucha por la supervivencia, por la humillación constante y por el miedo por el futuro de su madre adoptiva. Fue en ese momento crítico cuando su teléfono vibró. Elena lo sacó rápidamente del bolsillo de su uniforme. Se disculpó con los invitados y se dirigió a la puerta de servicio que conducía a la cocina. La llamaba su tía Ana Belova, la hermana menor de Olga, una amable enfermera de 50 años que se había tomado una licencia sin sueldo para ayudar a cuidar a su hermana enferma en la clínica Mass General de Boston. Elena, querida mía. La voz de Ana temblaba de lágrimas contenidas y desesperación. Te llamo con noticias terribles. La compañía de seguros ha denegado definitiva e irrevocablemente la cobertura para el nuevo ciclo de inmunoterapia. Han enviado una carta oficial diciendo que el tratamiento experimental no está incluido en su póliza. El doctor Morozov fue muy delicado, pero lo dijo sin rodeos. Sin esta terapia, a Olga le quedan como máximo 6 u 8 semanas. Elena, necesitamos encontrar $450,000 en 10 días. De lo contrario. El mundo alrededor de Elena empezó a girar de repente, como si estuviera en el centro de un huracán. Se apoyó contra la fría pared de mármol, intentando mantener el equilibrio y no desmayarse. $450,000. Una suma astronómica que no podría ganar ni en 15 años de trabajo duro como camarera. Cada negativa anterior de la compañía de seguros había sido un golpe doloroso, pero este se sentía como una sentencia de muerte definitiva para la única persona cercana que le quedaba en el mundo. Encontraré la manera, tía Ana. Susurró al teléfono, aunque ella misma no creía en sus propias palabras y comprendía la desesperanza de la situación. Definitivamente la encontraré. Dame un poco de tiempo, por favor. Dile a mamá que la quiero mucho y que no me rendiré. Tras colgar, Elena cerró los ojos y respiró hondo, tratando de recomponerse y volver al trabajo. Recordó las sabias palabras del profesor Orlov, que él le repetía a menudo en los momentos difíciles. En los momentos más oscuros y desesperados de la vida, recuerda, querida, que tu verdadera fuerza no reside en el dinero, los contactos o la posición social, sino en el conocimiento que llevas en tu corazón y en la dignidad humana que nadie podrá arrebatarte jamás, sean cuales sean las circunstancias. Al volver a la mesa de la familia Al-Mansuri, Elena continuó con sus deberes profesionales con una concentración y atención al detalle aún mayores. Estaba sirviendo con cuidado el tradicional café árabe de una dala de plata del siglo XV, hecha a mano en pequeñas tazas de porcelana sin asas, pintadas a mano por artesanos de Damasco, cuando oyó a Rashid al-Mansuri empezar a decir algo en árabe a sus influyentes acompañantes. Su voz estaba llena de desprecio, arrogancia y esa crueldad particular que solo pueden permitirse las personas acostumbradas a un poder ilimitado sobre los demás. Esta patética camarera occidental ni siquiera es digna de tocar mi copa de cristal. Miren sus manos toscas, desfiguradas por el trabajo, y esa horrible cicatriz que le afea la cara. Es una verdadera vergüenza y un insulto para un establecimiento de este nivel permitir que gente así atienda a invitados de nuestro calibre y estatus. Sus crueles palabras provocaron al instante risas de aprobación y asentimientos en la mesa. El ministro Farid sonrió con condescendencia, cubriéndose la boca con una costosa servilleta de seda. El magnate de los medios Salim asintió con aire de conocedor de la naturaleza humana. El príncipe Khaled se permitió una sonrisa despectiva. Leila al-Sarrani sonrió con su sonrisa fría y calculadora. Todos los presentes estaban absolutamente convencidos de que la simple chica estadounidense del personal de servicio no entendería ni una palabra de su refinada conversación en árabe. Pero habían cometido un error fatal en sus cálculos. Elena, lenta y cuidadosamente, dejó la dala de plata sobre el posavasos de mármol. El metal tintineó suavemente contra la piedra. El único sonido en el repentino y tenso silencio que se extendió por la sala, como si presagiara lo que estaba a punto de suceder. Se enderezó en toda su estatura, irguió los hombros, levantó la cabeza con una dignidad real
y miró directamente a los ojos oscuros de Rashid al-Mansuri. En sus ojos gris azulados se encendió una llama, no de ira ni de furia, sino de una determinación tranquila e inquebrantable, y de esa especial dignidad interior que no se puede comprar con dinero alguno, y que no depende del estatus social ni del tamaño de una cuenta bancaria. Estimado señor, comenzó en un impecable árabe clásico, pronunciando cada palabra con una claridad cristalina y una pronunciación perfecta que delataba años de serio estudio académico del idioma bajo la guía de un verdadero maestro orientalista. La verdadera belleza y el valor del cristal no radican en humillar a quien lo toca, sino en reflejar la nobleza y la humanidad del alma de quien bebe de él. La auténtica dignidad de una persona no se mide por la suavidad de sus manos o la ausencia de cicatrices en su cuerpo, sino por la grandeza de su corazón, la bondad de sus actos y el respeto hacia los demás, independientemente de su origen o posición social. El silencio que se apoderó de la enorme sala tras sus palabras fue verdaderamente ensordecedor y poderoso. Parecía que hasta la famosa fuente tras la ventana se había detenido en su danza, y que las luces parpadeantes de los rascacielos de Dubái habían dejado de pulsar. Rashid al-Mansuri, un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran recibidas como ley inmutable y nunca, bajo ninguna circunstancia, cuestionadas o criticadas, miraba a Helena con una expresión de asombro genuino, casi infantil. Sus ojos oscuros, normalmente fríos y calculadores como los de un depredador experimentado, se abrieron de par en par por el shock, y su barba meticulosamente cuidada tembló ligeramente. En toda su larga vida, llena de poder ilimitado, control sobre personas y situaciones, no recordaba un solo caso en el que alguien se hubiera atrevido a ponerlo en su sitio de una manera tan elegante, digna y al mismo tiempo devastadora, frente a otras personas influyentes. Ana, sentada junto a su padre, se inclinó hacia adelante, y sus grandes ojos marrones se iluminaron con un vivo interés, una sincera admiración y algo que podría llamarse un respeto inmediato por esa misteriosa joven. Era lo suficientemente educada y culta como para apreciar plenamente no solo la impecable maestría lingüística de Helena, sino también la gracia, la sabiduría y la belleza humana, con las que había convertido un burdo insulto en una lección de moral y dignidad. Los demás invitados influyentes de la mesa intercambiaron miradas desconcertadas y avergonzadas. Las sonrisas petulantes y despectivas desaparecieron lentamente de sus rostros, reemplazadas por una expresión de incomodidad, confusión e incluso algo de miedo. El ministro Farid se ajustó nerviosamente su tradicional kufilla y evitó mirar en dirección a Helena. El magnate de los medios, Salim, encontró de repente algo extremadamente interesante en su vaso de zumo de granada. El príncipe Khaled jugueteaba mecánicamente con los bordes de su gutra, y Leila al-Sarrani apretó sus labios pintados en una línea fina, casi invisible, delatando una profunda irritación y un orgullo herido. Rashid se reclinó lentamente en el respaldo de su silla dorada con incrustaciones de piedras preciosas. En su mirada penetrante apareció algo completamente nuevo. Aún no era respeto, pero sí un claro reconocimiento del hecho de que había subestimado radicalmente la inteligencia, la educación y la fuerza interior de la joven que tenía delante. ¿Dónde estudiaste árabe?, preguntó finalmente, y su voz, normalmente autoritaria y de mando, sonó notablemente más baja y con un matiz de genuina y sincera curiosidad. Helena sonrió levemente. Una sonrisa enigmática que era a la vez modesta y orgullosa, abierta y misteriosa, como la sonrisa de la Gioconda de Da Vinci. Con un maestro maravilloso que me enseñó la lección más importante de la vida. Las palabras tienen el poder de crear puentes entre los corazones de las personas, no muros para dividirlas y humillarlas. Ana, la hija de Rashid, no pudo contener su sincera admiración y exclamó: «Tu árabe es absolutamente impecable. Honestamente, llevo más de 5 años estudiando este idioma en la London School of Economics con los mejores profesores, pero mi nivel ni siquiera se acerca al tuyo. ¿Dónde exactamente recibiste una educación tan excelente?» «En Boston, en la familia de un hombre que dedicó toda su vida a estudiar y enseñar lenguas y culturas orientales», respondió Helena, sin entrar en los dolorosos detalles de su tragedia personal y sus pérdidas. Rashid se inclinó hacia adelante, y su mirada se volvió más atenta, perspicaz
e incluso un poco amenazante. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Has humillado públicamente y puesto en una situación incómoda a uno de los empresarios más influyentes no solo de Oriente Medio, sino de todo el mundo, frente a ministros, príncipes y millonarios. Elena sostuvo su mirada fija, directa y sin miedo, sin parpadear ni una sola vez. Simplemente respondía a sus palabras con verdad y sinceridad. Si esa verdad hace que alguien se sienta incómodo o estúpido, entonces eso ciertamente no es mi culpa ni mi problema. La tensión en la sala se volvió casi físicamente palpable, como si el aire se hubiera espesado y vuelto pesado. Ana se cubrió la boca discretamente con la mano, tratando de ocultar una sonrisa de admiración. El ministro Farid se retorcía en su silla y evitaba cruzar la mirada con Elena. El magnate de los medios Salim se mesaba nerviosamente la barba. El príncipe Khaled estudiaba los patrones del mantel con la tensa atención de un arqueólogo. Leila Al-Sarani apretó los dientes aún más fuerte, y sus costosas pulseras de oro tintinearon cuando se apartó bruscamente de la mesa. De repente, y para sorpresa de todos los presentes, Rashid estalló en una carcajada profunda y estruendosa que resonó por toda la sala, rompiendo la tensión como un martillo rompe el hielo. Lenta pero expresivamente aplaudió, y sus ojos brillaron con algo que podría interpretarse como una sincera admiración e incluso un incipiente respeto. «Es usted una mujer increíblemente valiente», dijo, cambiando al inglés. «Más valiente y digna que muchos de los hombres con los que negocio acuerdos multimillonarios cada día». «¿Cómo se llama?» «Elena Volkova», respondió ella con calma. Y por primera vez en muchos meses, en su voz sonó una nota de auténtico orgullo por sí misma. Rashid asintió lentamente, como memorizando cada sílaba de ese nombre. Elena Volkova. Definitivamente recordaré este nombre, se lo prometo. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera completamente diferente, transformada. Los influyentes invitados ya no se permitieron comentarios despectivos o humillantes hacia el personal de servicio. Al menos en presencia de Elena. Algunos de ellos, especialmente Ana, intentaron varias veces entablar una conversación amistosa con ella en árabe, pero Elena, con tacto y profesionalidad, eludió esos intentos, concentrándose en el impecable cumplimiento de sus deberes laborales. Cuando la parte oficial de la velada llegaba a su fin, y los influyentes invitados comenzaron a dispersarse gradualmente hacia sus lujosos automóviles y aviones privados, Ana se levantó de la mesa y se acercó con gracia a Elena. En sus elegantes manos sostenía una tarjeta de visita de color marfil con letras doradas en relieve. «Elena», dijo con voz suave pero sincera, «quiero darle mi tarjeta de visita. Estudio relaciones internacionales y a veces ayudo a mi padre en las negociaciones con socios e inversores extranjeros. Nuestra empresa se está expandiendo activamente a los mercados estadounidenses y europeos y necesitamos desesperadamente a una persona con sus habilidades lingüísticas únicas, sus conocimientos culturales y su increíble fuerza interior». Elena tomó con cuidado la elegante tarjeta, en la que estaba escrito en letras doradas, en árabe e inglés. Ana Al-Mansuri, directora de Relaciones Internacionales, Golden Eagle Corporation. «Piense seriamente en esta propuesta», añadió Ana con una cálida y alentadora sonrisa. Podría ser el comienzo de un capítulo completamente nuevo en su vida. Después de que todos los invitados se hubieran marchado, dejando tras de sí solo el aroma de perfumes caros y los recuerdos de una velada lujosa, Elena se quedó a limpiar la sala junto con los demás empleados del restaurante. Sus colegas la miraban con un nuevo interés mezclado con admiración y cierto respeto. La historia de cómo le había respondido al mismísimo Rashid Al-Mansuri en su lengua materna ya no solo había recorrido todo el personal del hotel, sino que también comenzaba a difundirse por las redes sociales. Ivan Orlov, un camarero irlandés de 40 años con un carácter alegre y optimista y un corazón bueno y abierto, se le acercó mientras ella limpiaba cuidadosamente las mesas de mármol con un producto especial. «Elena, querida», dijo con una amplia y sincera sonrisa. «Hoy has hecho lo que cada uno de nosotros que trabaja en el sector servicios sueña en secreto.
Les has demostrado a esos snobs arrogantes que no somos simplemente sirvientes sin rostro o parte del mobiliario. Somos personas vivas, con sentimientos, inteligencia y dignidad. Tienes unos nervios de acero y un corazón de oro. Elena, cansada pero sincera, le devolvió la sonrisa. Solo le respondía una persona, Iván. No hay nada heroico o especial en eso. ¿Nada especial?, dijo él, sacudiendo la cabeza con asombro. Querida niña, acabas de darle una lección de buenos modales y humanidad a uno de los hombres más poderosos e influyentes del planeta, en su propio idioma, delante de testigos que gobiernan los destinos de países enteros. Créeme, eso está muy, muy lejos de ser nada especial. Saliendo del hotel a altas horas de la noche, cuando Dubái se transformaba en una ciudad de cuento de las 1001 noches, con luces parpadeantes y reflejos en las aguas de los canales artificiales, Elena caminaba lentamente por las amplias calles iluminadas hacia la parada de autobús. En el bolsillo de su uniforme llevaba la tarjeta de visita de Ana, y en su cabeza bullían pensamientos contradictorios sobre su madre, sobre el dinero que seguía faltando desesperadamente y sobre el inesperado giro de los acontecimientos que podría cambiar potencialmente toda su vida. Se detuvo junto al famoso centro comercial Dubai Mall, contemplando sus brillantes escaparates y las fuentes que se reflejaban en el agua oscura del lago artificial. Al sacar el teléfono vio un nuevo mensaje de su tía. Elena, querida, el doctor Morozov ha accedido a esperar otras 2 semanas para empezar el nuevo tratamiento, pero absolutamente no más. Olga pregunta constantemente por ti y dice que está muy orgullosa de su hija inteligente y fuerte, aunque no siempre sepa cómo expresarlo correctamente. Elena cerró los ojos y respiró hondo el aire nocturno, lleno de los aromas de jazmín de los parques y la frescura salada del Golfo Pérsico. Pensó en el profesor Orlov, en sus sabias lecciones, en cómo le enseñó no solo idiomas y culturas, sino también que el verdadero conocimiento y la dignidad humana son los únicos tesoros que nadie puede arrebatarle a una persona, sin importar las circunstancias externas. Al día siguiente, un breve vídeo de la respuesta de Elena a Rashid Al-Mansuri llegó de alguna manera a las redes sociales. Uno de los invitados del restaurante, un joven empresario y bloguero catarí llamado Said Al-Thani, hijo del ministro, había grabado en secreto el episodio con su teléfono y lo había subido a Instagram con un pie de foto emotivo. Cuando una simple camarera le da una lección de humanidad y dignidad a un millonario, eso es lo que significa la verdadera fuerza de carácter. El vídeo se volvió viral en el segmento de habla árabe de Internet en cuestión de horas, acumulando cientos de miles de visualizaciones, compartidos y comentarios. Las reacciones de los espectadores fueron muy variadas, desde la admiración entusiasta por la valentía y la educación de Elena, hasta la dura crítica por su comportamiento inapropiado hacia una persona respetada en los círculos empresariales. Sin embargo, la abrumadora mayoría de los comentaristas la apoyaron, admirando la forma digna, elegante y sabia en que respondió a un burdo insulto, sin rebajarse a la grosería, la insolencia o la histeria. Muchos destacaron su impecable dominio del árabe y su profundo conocimiento de los matices culturales. En el hotel Majestic Palace Dubai, reinaba una agitación inusual. Periodistas de medios locales e internacionales intentaban contactar con Elena para una entrevista, pero la dirección del hotel seguía estrictamente su política de protección de la vida privada de los empleados y de forma educada pero categórica denegaba el acceso a todos los representantes de la prensa. La propia Elena prefería evitar la atención excesiva y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. 5 días después de aquella memorable noche, cuando la primera oleada de interés mediático comenzó a disminuir gradualmente, Elena finalmente se decidió a llamar a Ana. Tenía el número cuidadosamente guardado en su teléfono, pero dudó mucho en marcarlo, temiendo que la oferta de trabajo hubiera sido hecha de forma impulsiva, bajo la influencia de las emociones del momento. «Hola, Ana», preguntó en árabe. Preguntó. «Habla Elena Volkova, la camarera del restaurante Al-Zahra». «Elena, qué alegría que hayas llamado». La voz de Ana sonaba genuinamente feliz y entusiasmada. «Vi el vídeo en Internet. Te has convertido en una verdadera celebridad. Toda mi familia está hablando de tu gesto. No buscaba fama ni popularidad», respondió Elena con modestia. «Simplemente respondí a las palabras de su padre como me enseñaron.
Y es precisamente por eso que te necesitamos en nuestro equipo, dijo Ana con decisión. ¿Podemos vernos mañana? Quiero discutir seriamente contigo nuestra oferta de trabajo. Acordaron reunirse en el elegante café Los Jardines de Semiramis, en la prestigiosa zona de Dubái Marina, con una vista impresionante del puerto deportivo, donde lujosos yates privados valorados en decenas de millones de dólares se mecían en las olas, y rascacielos futuristas se alzaban hacia el cielo infinitamente azul. Ana parecía menos formal con un elegante traje de negocios en tonos pastel, pero sus modales y su forma de hablar seguían delatando una impecable educación aristocrática y una formación de primera clase en las mejores universidades europeas. Elena, seré completamente sincera contigo, comenzó, removiendo elegantemente su café con cardamomo con una cucharilla de plata. Nuestra empresa se está expandiendo rápidamente a los mercados internacionales, especialmente en América del Norte, Europa y el sudeste asiático. Necesitamos críticamente a un especialista que pueda ayudar en las negociaciones y en la construcción de relaciones con socios extranjeros. Una persona que entienda profundamente tanto nuestra cultura y mentalidad árabe como la forma de pensar y hacer negocios occidental. Ana se inclinó más cerca y su voz adquirió un tono más confidencial. El salario inicial será de $400,000 al año, más bonificaciones sustanciales por cada acuerdo cerrado con éxito. Un paquete social completo, que incluye un seguro médico de clase internacional, que cubrirá absolutamente cualquier tratamiento para ti y todos los miembros de tu familia en cualquier parte del mundo. Además, oportunidades de crecimiento profesional, viajes de negocios a los lugares más interesantes del planeta, y trabajo en proyectos que pueden cambiar el futuro del sector energético. Elena sintió que se le cortaba la respiración por la sorpresa y la magnitud de la oferta. $400,000 al año. Eso no solo cubriría todos los gastos del tratamiento de Olga, sino que también aseguraría a ambas mujeres una vida cómoda y sin preocupaciones durante muchos años. ¿Por qué me hace una oferta tan increíblemente generosa?, preguntó Elena directamente. Apenas nos conocemos. Y no tengo experiencia trabajando en grandes negocios internacionales. Ana sonrió suavemente. Porque esa noche demostraste algo mucho más valioso que un diploma de una escuela de negocios o experiencia en una corporación. Mostraste una auténtica fuerza interior, principios y la capacidad de mantener la dignidad en la situación más difícil. Defendiste tus convicciones frente a uno de los hombres más influyentes del mundo, sin temer las posibles consecuencias. Esas cualidades de carácter son extremadamente raras en nuestro mundo de grandes sumas de dinero y juegos políticos. Hizo una pausa mirando pensativamente los yates en el puerto. Y también porque a veces yo también me siento invisible y subestimada en el mundo de mi padre, donde todo lo deciden el dinero, los contactos y el poder. Entiendo perfectamente lo que significa ser una mujer inteligente y educada, a la que los demás perciben solo como un bonito complemento para el decorado. Elena guardó silencio durante un largo rato, estudiando atentamente los patrones en el fondo de su taza de café y reflexionando sobre todo lo que había oído. Finalmente, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Ana. Necesito tiempo para pensarlo todo bien. Es una oferta realmente muy generosa, pero no quiero aceptarla bajo la influencia de las emociones o la desesperación. Por supuesto, es razonable, asintió Ana. Pero, por favor, no lo pienses demasiado. Las negociaciones con nuestros posibles socios estadounidenses de Texas comienzan en 3 semanas, y tu participación podría ser el factor decisivo para el éxito. Esa noche, Elena llamó a su tía Ana y le contó en detalle la inesperada oferta de trabajo. La voz de la mujer mayor temblaba de emoción y de lágrimas de alegría contenidas. Elena, mi querida niña, esta es una verdadera respuesta a todas nuestras oraciones y súplicas. Olga por fin podrá recibir el mejor tratamiento del mundo, y tú podrás utilizar plenamente toda esa maravillosa educación y conocimiento que te dio el profesor Orlov. Pero, ¿y si no cumplo con sus expectativas, tía Ana?, confesó Elena sus dudas. ¿Y si los decepciono o no puedo con tanta responsabilidad? Querida mía, la voz de Ana se volvió suave pero firme y alentadora. ¿Has olvidado lo que siempre te decía tu padre adoptivo? Tu verdadera fuerza reside en el conocimiento que llevas en tu corazón y en tu inquebrantable dignidad humana.
Ya lo demostraste brillantemente en ese restaurante, frente a todas esas personas poderosas. Ahora tienes una oportunidad única de mostrar tus habilidades al máximo y cambiar no solo tu propio destino, sino también la vida de otras personas. Al día siguiente, una niña pequeña de ojos oscuros, de unos 8 o 9 años, con 2 pulcras trenzas y grandes ojos llenos de curiosidad, entró en el restaurante Alzara. Se acercó tímida e indecisa a Elena, que, en un descanso entre el servicio de mesas, estaba limpiando copas de cristal con un paño especial sin pelusa. «Disculpe, ¿es usted la señora que hablaba árabe en ese vídeo de internet?», preguntó la niña en un inglés entrecortado con un claro acento árabe. Elena sonrió con dulzura y se agachó para estar al mismo nivel que la niña. «Sí, soy yo». «¿Y cómo te llamas, pequeña?». «Me llamo Sarina», respondió la niña jugueteando tímidamente con el borde de su vestido rosa. «Mi mamá dijo que eres muy valiente e inteligente. Yo también estudio árabe en la escuela dominical de la mezquita, pero es muy difícil. ¿Puedes enseñarme a hablar tan bonito como tú?». Elena sintió que su corazón se encogía de ternura y calidez. El árabe es ciertamente un idioma complicado, pero es increíblemente hermoso y rico, como un jardín lleno de las flores más hermosas. Lo principal es no tener miedo a cometer errores y no rendirse ante las primeras dificultades. Cada error nos enseña algo nuevo y nos hace más fuertes y sabios. La madre de la niña, una joven con un elegante hijab, se acercó a ellas y le dio las gracias a Elena. «Muchas gracias por la inspiración que le ha dado no solo a mi hija, sino a todos nosotros». Después de ver ese vídeo, Sarina ha redoblado sus esfuerzos en el estudio del árabe y no para de decir que quiere ser tan valiente e inteligente como usted. Esta conmovedora conversación convenció definitivamente a Elena de la corrección de la decisión que había estado madurando lentamente en su corazón. Comprendió que su historia ya se había convertido en mucho más que un simple momento de triunfo personal. Se había transformado en un símbolo de esperanza e inspiración para muchas personas, especialmente para mujeres jóvenes y niñas que buscan su lugar en un mundo complejo y luchan por el reconocimiento de sus capacidades y su dignidad. Al día siguiente marcó el número de Ana. «Acepto su oferta de trabajo, pero tengo una condición importante que no es negociable». «La escucho atentamente», respondió Ana con interés. «Quiero que una parte determinada de mi salario se destine a la creación de un fondo educativo especial para apoyar a niños de familias de bajos recursos que deseen estudiar lenguas y culturas extranjeras de diferentes pueblos. Este fondo deberá llevar el nombre de mi padre adoptivo, el profesor Pavel Orlov, que dedicó toda su vida a construir puentes de entendimiento entre diferentes civilizaciones». Ana se quedó en silencio por un momento, y luego se echó a reír con una risa sincera y alegre. «Elena Volkova, es usted una mujer verdaderamente asombrosa y noble. Por supuesto, estaremos encantados de ayudar a organizar ese fondo. Bienvenida a nuestro equipo». Una semana después, Elena presentó su renuncia en el Hotel Majestic Palace, Dubái. Sus compañeros del restaurante le organizaron una pequeña fiesta de despedida en la sala del personal, decorándola con globos y carteles hechos a mano con deseos de buena suerte. Iván Orlov levantó un vaso de plástico con limonada de jengibre. «Por Elena, la mujer que nos ha demostrado a todos y al mundo entero que la verdadera educación, la dignidad humana y la fuerza de carácter siempre encontrarán la manera de vencer la arrogancia, los prejuicios y la injusticia». El primer día de trabajo en las prestigiosas oficinas de Golden Eagle Corporation, Elena estaba mucho más nerviosa de lo que estaba dispuesta a admitir, incluso a sí misma. La sede de la empresa era un espectáculo realmente impresionante. Una torre de 50 pisos de cristal azul y acero pulido, coronada por una cúpula tradicional árabe de color dorado, adornada con una exquisita caligrafía con citas de la poesía clásica árabe. Las oficinas estaban amuebladas con un estilo único que combinaba un diseño ultramoderno, con motivos tradicionales árabes, suelos de mármol con incrustaciones de piedras preciosas, muebles de maderas raras, alfombras persas hechas a mano, y obras de arte contemporáneo de los principales artistas de Oriente Medio y Europa. Ana la recibió en una espaciosa sala de conferencias en el piso 42, desde donde se abría una vista panorámica impresionante de todo Dubái.
desde el histórico distrito de Deira hasta los futuristas rascacielos del downtown. Desde las islas artificiales de Palm Jumeirah hasta las interminables arenas del desierto de Arabia en el horizonte. Bienvenida a nuestra gran familia, Elena, dijo Ana con una cálida sonrisa. ¿Estás lista para un gran desafío y nuevos horizontes? Sobre la enorme mesa de conferencias de granito negro pulido, había pilas ordenadas de documentos en árabe, inglés y francés. Contratos por miles de millones. Especificaciones técnicas de proyectos de ingeniería complejísimos. Correspondencia comercial con gigantes energéticos estadounidenses, europeos y asiáticos. Elena echó un vistazo rápido a algunos de los textos y sintió como su confianza innata en sus habilidades comenzaba a regresar. Este era realmente su mundo. El mundo de los idiomas, las culturas, los matices diplomáticos y el sutil arte de la comunicación intercultural, para el cual se había estado preparando toda su vida bajo la guía del mejor maestro que se podría desear. Sí, estoy lista, respondió con una confianza creciente en su voz. Las primeras negociaciones internacionales en las que Elena participó como asesora cultural y traductora fueron incluso mejor de lo que pronosticaban los más optimistas. Los socios estadounidenses, directivos de la mayor corporación energética de Texas, Lone Star Energy, quedaron gratamente sorprendidos y admirados al encontrarse con una traductora que no solo dominaba impecablemente el árabe técnico, sino que también comprendía profundamente las sutilezas tanto de la cultura empresarial estadounidense, con su franqueza y pragmatismo, como de la etiqueta árabe, con sus complejos rituales de cortesía y respeto por las tradiciones. Señorita Volkova, dijo el negociador jefe, el señor John Smith, un veterano canoso de la industria petrolera con 40 años de experiencia, tras concluir el primer día de intensas negociaciones. Sus habilidades y su profesionalismo superan todas nuestras expectativas más audaces. Usted no se limita a traducir palabras de un idioma a otro. Sabe transmitir el significado profundo, el contexto cultural y los matices emocionales. Es un verdadero don. Rashid Al-Mansuri estuvo presente personalmente en todas las negociaciones clave como representante principal y responsable final de la empresa. Observó el trabajo de Elena con atención y concentración, y en sus ojos, normalmente fríos y calculadores, fue apareciendo gradualmente una expresión que definitivamente no estaba allí aquella memorable noche en el restaurante. Un sincero respeto profesional y el reconocimiento de sus extraordinarias capacidades. Tras la exitosa conclusión de las negociaciones y la firma de un acuerdo preliminar por valor de $8,000 millones, se acercó a Elena en la sala de conferencias vacía, cuando la delegación estadounidense ya se había marchado a sus hoteles. «Señorita Volkova», dijo formalmente, pero con una notable calidez en la voz. «Debo presentarle mis más profundas disculpas por las palabras inapropiadas y ofensivas que pronuncié en el restaurante. Fueron absolutamente fuera de lugar, groseras e indignas de una persona educada». Elena lo miró con atención y seriedad. «Gracias por sus disculpas, señor Al-Mansuri. Las acepto y valoro su honestidad. Y permítame también agradecerle por una importante lección de vida», añadió él con una sinceridad inesperada. Hacía demasiado tiempo que no recibía una respuesta tan digna y justa a mi comportamiento inapropiado. Fue refrescante e instructivo. Desde entonces ha pasado un año entero, lleno de trabajo intenso pero increíblemente interesante y variado. Elena se convirtió rápidamente en uno de los miembros clave e indispensables del equipo internacional de Golden Eagle Corporation, liderando el nuevo departamento de comunicaciones interculturales y planificación estratégica. Su madre, Olga, recibió el tratamiento más moderno y eficaz en una de las mejores clínicas oncológicas del mundo, y se encontraba en remisión estable. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre el pronóstico a largo plazo. El fondo educativo en nombre del profesor Pavel Orlov, en ese año, ya había ayudado a 50 niños de familias de bajos ingresos de 12 países a iniciar un estudio serio de lenguas y culturas de los pueblos del mundo.
Cerca había un dibujo infantil de Sarina, una mujer con un traje de negocios de pie en la cima de una montaña bajo un cielo estrellado, con una inscripción en árabe, para la señorita Elena, la mujer más valiente e inteligente del mundo, que me enseñó a no rendirme nunca. Ana se asomó al despacho con 2 tazas de café árabe tradicional con cardamomo. Un día de trabajo muy largo, muy productivo y bueno, respondió Elena con una sonrisa de satisfacción. Sabes, a veces pienso en aquella memorable noche en el restaurante y en cómo un solo momento puede cambiar radicalmente toda la trayectoria de la vida de una persona. No fue ese momento el que cambió su vida, Elena, dijo Ana suavemente, entregándole la taza humeante. La cambiaron su valentía, sus principios y su disposición a ser usted misma, sin importar cuán alto fuera el precio. Su dignidad interior y su negativa a tolerar la injusticia. Elena aceptó agradecida el café y se volvió hacia la ventana, mirando su reflejo en el cristal oscuro. Ya no era una camarera cansada y agotada con un uniforme gastado, sino una profesional segura de sí misma y exitosa, que había encontrado su verdadera vocación y su lugar en este complejo mundo. Mi padre adoptivo siempre me decía que las palabras son puentes entre los corazones de personas de diferentes culturas y civilizaciones, dijo pensativamente. Ahora entiendo que tenía toda la razón, y soy feliz de poder construir esos puentes cada día con mi trabajo. Aquella cálida noche, de regreso a su espacioso nuevo apartamento en el prestigioso barrio de Dubái Marina con vistas al Golfo Pérsico, Elena se detuvo en el mismo centro comercial donde una vez estuvo de pie después de aquel memorable turno en el hotel, sintiendo desesperación y desesperanza. Pero ahora miraba las brillantes luces de la ciudad no con dolor y miedo por el futuro, sino con una profunda gratitud por la lección que recibió aquella noche, por las personas que creyeron en sus capacidades, por la oportunidad de ayudar a otros y cambiar el mundo para mejor. Su historia se convirtió en una leyenda no solo en el Majestic Palace Dubai, sino también en los círculos empresariales de todos los Emiratos. Se contaba como un ejemplo inspirador de que una educación de calidad, la dignidad humana y la fuerza de carácter siempre encuentran la manera de superar cualquier barrera de prejuicios, arrogancia y desigualdad social. Y para niñas como Sarina y miles de otros jóvenes de todo el mundo, Elena se convirtió en la prueba viviente de que el conocimiento es realmente un poder capaz de cambiar el destino. Y que cada persona, independientemente de su origen y circunstancias actuales, tiene derecho al respeto y al reconocimiento de su dignidad. Años después, cuando periodistas de importantes publicaciones internacionales le preguntaban a Elena sobre los secretos de su vertiginoso éxito y su transformación de simple camarera a una de las especialistas más influyentes en comunicación intercultural en el sector energético, ella invariablemente daba la misma respuesta. Nunca permitan que otras personas definan su valor o decidan en quién pueden convertirse en esta vida. Su verdadera dignidad y potencial no se determinan por la opinión que ellos tengan de ustedes, ni por el tamaño de su cuenta bancaria o su estatus social, sino por cómo se tratan a sí mismos y a las personas que los rodean, cómo utilizan sus conocimientos y habilidades para crear un mundo más justo y comprensivo. La historia de Elena Volkova permanecerá para siempre como un vívido recordatorio de que en nuestro mundo, donde con demasiada frecuencia se juzga por la apariencia, el origen y la situación material, la verdadera educación, el conocimiento profundo y la inquebrantable dignidad humana siempre encontrarán la manera de manifestarse y cambiar la situación para mejor. A veces, una sola frase, pronunciada en el momento adecuado, en el idioma adecuado y con la entonación adecuada, puede no solo cambiar radicalmente la trayectoria de tu propio destino, sino también convertirse en una fuente de inspiración y esperanza para miles de otras personas en todo el mundo que buscan su camino hacia el reconocimiento, el respeto y la autorrealización. Si les ha gustado esta historia, escriban su opinión en los comentarios. Apoyen el video con un me gusta. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.